Bienvenida, Rosabel. Pues bienvenida, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Hoy un lujo tenerte aquí en Jasón. Te ha traído Olat con la Cueva del Talento y yo espero que hoy las familias, estoy convencida, no espero, sé que se van a llevar un montón de herramientas contigo. Bueno, Muchos espero de que ellos sí. te siguen en el podcast, Perfecto. Talento y Compañía. Y bueno, pues voy a hacerte una serie de preguntas y hasta donde quieras hablar, como digo yo siempre. Magnífico. ¿Vale? Rosabel, doctora en psicopedagogía y eres psicóloga. Sí. Vale, trabajas en la Universidad de las Islas Baleares y, bueno, me han chivado que tienes un proyecto interesante con mentorías. ¿Vale? Sí, de hecho tengo un par de cosas interesantes, creo, allí. Mi trabajo siempre ha estado vinculado a la universidad y eso significa que básicamente me muevo entre el mundo de la investigación y la docencia. Sin embargo, como mi tema desde el principio siempre fue las altas capacidades intelectuales, pues siempre he intentado ofrecer un poco a mi comunidad en Baleares, que estaba realmente muy desierto este tema, ofrecer algunas ventajas, algunas posibilidades a la gente que está allí y que tiene esas características y a sus familias. Entonces tenemos un par de proyectos muy interesantes. Uno de ellos, como dices, es de mentoría. El nombre es Mentoriment, que es un juego de palabras en catalán que significa mente, oro y mentor, o sea, es un poco, jugamos con todo ello. Y es un proyecto que le ofrecemos a todos los alumnos y alumnas a partir de tercero de la ESO hasta incluso formación profesional. ¿Qué hacemos con estos chicos y chicas? Bueno, pues vienen a la universidad y trabajan con mentores, de ahí el nombre, de la propia universidad, que son profesores en activo, catedráticos, muchos de ellos que están investigando en todos los ámbitos de la ciencia, porque tenemos, a ver, por ponerte algún ejemplo, pues tenemos desde uno que les habla de cómo de cómo se plantea un proyecto para hacer una película, hasta uno que hace pues estudio de las células cancerígenas, pasando por matemáticas, economía, derecho, filosofía, psicología, biología, o sea, todo lo que tenemos, medicina, por supuesto, todo lo que tenemos para ofertar allí. Entonces ellos vienen a la universidad, trabajan con estos profes y una de las cosas que a veces me preguntan es ¿por qué? ¿Por qué estas edades? Y estas edades son sobre todo porque yo estaba observando, este año ya empezamos la novena edición, o sea, ya somos un programa un tanto consolidado, podemos decir. El año que viene, la 10ª, haremos algo muy especial. En estos 9 años, yo cuando empieza el proyecto observo que más o menos en edades inferiores hay algunos recursos, no muy abundantes, no muy frecuentes, pero hay algunos. Desde un gabinete o una empresa que tiene algún taller, pero cuando llegan a secundaria la cosa desaparece, no tienen dónde ir, la desmotivación se implanta en su vida de una forma absoluta y entonces yo creía que era imposible que una persona con buena capacidad estuviera diciendo no quiero estudiar más, no me planteo ni siquiera ir a la universidad, no sirve para nada venir al instituto. Me parecía que era un ámbito muy delicado y que no había esa oferta. Entonces, qué mejor que desde la universidad, que tenemos gente investigando cosas maravillosas, pudieran echar esta mano. Estoy muy orgullosa, ¿por qué? Pues porque todos esos profesores, que el curso pasado fueron unos 72, si no recuerdo mal, lo hacen voluntariamente. Y a veces lo comento, la importancia no está en que el primer año se apunten, la importancia está en que 9 años después pues sigas con el proyecto. Siga con ese proyecto y siga con esos profesores vinculados. Además, bueno, tenemos la suerte de que llegamos a todas las islas. En mi comunidad, al estar formado por diferentes islas, el tema de desplazamientos era un problema, pero bueno, también he conseguido vincular a mi comunidad autónoma, al gobierno, y que les subvencione los viajes, con lo cual es un proyecto absolutamente gratuito para todos. No les cuesta nada y empezaremos, bueno, ahora en enero hasta junio. Vale, me Estoy estás dando ideas, ¿eh? Sí, a ver bonito, cómo lo la verdad es que muy planteamos. Ese es el primer proyecto, digamos, importante que tengo. Dentro de esto también hemos hecho en ocasiones lo que llamamos mentoriment en femenino, y que le ofrecemos precisamente mentoras, sobre todo del ámbito más tecnológico, que es en las ingenierías, el STEM, es donde vemos una presencia un poquito menor
o bastante menor en algunas de ellas, de estos estudios, de mujeres, y lo vinculamos con profesoras universitarias y lo ofrecemos en exclusiva, 2 o 3 talleres, no todos obviamente, a solo chicas, para que vean que si les apetece estudiar informática o ingeniería industrial, no pasa nada, que hay otras mujeres que le han abierto el camino y que están ahí. Y el segundo proyecto que también tengo en la universidad y que también estoy muy orgullosa se llama PACIS. PACIS es un programa de para las altas capacidades intelectuales y nace como un lugar que se ha convertido, creo yo, en un referente en nuestra comunidad, donde pueden venir familias no solo de la universidad, que vienen muchos, han venido hasta profesores universitarios, el personal de administración, por supuesto, todos los alumnos de altas capacidades de la universidad, de nuestra universidad, también están invitados a venir, pero también lo hemos abierto a la sociedad en general, con lo cual nos ha permitido, pues, desde hacer identificaciones, que ahora ya poco a poco vamos encontrando otros sitios que también lo hacen, pero también intervención y también asesoría. Y entonces asesoramos a centros, asesoramos a familias, a adultos. Tenemos muchos adultos que vienen que no encuentran lugar, porque claro, a la escuela obviamente no van a ir. Y vamos también, pues, ayudando a que el protocolo que tenemos, que también lo hicimos desde mi equipo de investigación y que se aplica allí desde el curso 14-15, pues se implemente con calidad, revisamos diagnósticos que a veces no están bien y los corregimos, asesoramos técnicamente, incluso a veces en los juzgados. O sea, tenemos un proyecto que podría ser como un gabinete de referencia, algo así, pero con muchos tentáculos, con mucha expansión, y también es muy interesante. Creo que esos 2 proyectos estoy muy orgullosa de ellos. Sí, no me extraña. ¿En qué año comenzaste con el tema de la alta capacidad, Rosabel? Hace mucho. Esto es como desvelar mi edad. Vale, hace mucho, vale. Hace mucho. Bueno, empecé, creo que de los primeros de España, sin duda alguna. Empecé de casualidad. O sea, mi paso al mundo universitario y mi paso al mundo de las altas capacidades fueron guiados del azar. Me quedé en la universidad por casualidad, porque un profesor me dice, oye, pues mira, he pensado en ti. Una cosa absolutamente casual, nunca me había planteado ser profesora. Yo pensaba más bien ser una psicóloga, pues eso, de a pie, ¿no? De escuela o de gabinete. Y el segundo momento de azar, pero un azar absolutamente de esto que te ha tocado la lotería, es que se pone en contacto con nuestra universidad un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es Cándido Genovar. Ahora ya está retirado, es una persona mayor, pero es un referente en aquellos momentos a nivel mundial. Y dice, tengo una beca, estoy haciendo una cosa muy interesante en Barcelona sobre identificación. Estoy hablando de finales de los 80, o sea, hace un tiempo, en el 89 más o menos, 88, 89 debe ser, y él es mallorquín y le apetece hacer algo también en Mallorca. Yo estoy buscando tema de tesis, como todos los que empezamos en la universidad, y me vinculo a este tema, y desde entonces. Por eso digo que probablemente de las primeras personas de España en dedicarse a esto. ¿Qué cambios has visto en los últimos años? Bueno, pues he visto cosas positivas y he visto cosas que me han defraudado un poco. Vale. Las cosas positivas, bueno, pues que yo vengo de un momento en donde aquello era un desierto, pero literalmente. A mí mis compañeros, cuando yo empiezo a hablar, que ni siquiera hablábamos de altas capacidades intelectuales, hablábamos siempre de superdotados, nada más, cuando empiezo a hablar de que voy a hacer mis investigaciones sobre esto, me dicen, pero tú, o sea, ¿por qué? ¿Por qué desperdicias tu capacidad en eso? Dedícate a cosas más importantes. O incluso recuerdo un compañero que me dijo, esto es como darle dinero a los ricos. O sea, en ese desprecio absoluto, como de elitismo, como de dónde te estás metiendo. Seguimos escuchando cositas de esas a día de hoy, ¿eh? Sí, pero además es que coincide, fíjate, con la entrada de lo que era la integración. O sea, estábamos hablando de esos años 90 en donde por fin se dice que los niños y niñas con una discapacidad tienen que estar en el aula. Entonces, claro, voy yo y hablo del otro lado de la curva, de la campana, y dicen, pero ¿qué me estás diciendo? Esto es terrible, no te tienes que dedicar a esto, tienes que dedicar...
Y digo, bueno, pero es que yo lo veo dentro de todo la diversidad. Una de las cosas que me ha satisfecho, sinceramente, es que yo en aquel momento dije que estábamos perdiendo la oportunidad. Que si hablábamos que empezábamos a hablar, ¿no? de que los niños eran distintos y debían de estar todos en un contexto común y atenderlos a todos, era el momento. Yo todavía no hablaba de inclusión porque no conocía esa palabra ni ese término, no entraba dentro de lo que era la teoría de aquel momento, pero yo ya anticipaba que no estaba bien. Era como te estás derivando solamente hacia un lado sin tener en cuenta al otro también. Claro, el tiempo me ha dado un poco la razón. ¿Sí? Y entonces mis propios compañeros que siguen trabajando con discapacidad, porque es su campo, ahora cuando hablan de inclusión, hablan de todos. Ya no hablan solo de integración de uno, no, hablan de todos. Y entonces en ese todos no cabe el 90% ni el 99%, cabe el 100%, y ahí están los chicos y chicas con altas capacidades intelectuales. Entonces, bueno, ya ves, mi aterraje fue muy casual y entonces, como te decía, vengo de una época de desierto, pasando por... Creo que si lo miro en perspectiva, esos 30 años, las cosas han cambiado para bien. No puedo decir lo contrario, sería mentir. Pero sí que es verdad que ahora en los últimos 10 años, quizá un poco menos, veo un poco una inundación. Hemos pasado como del desierto a la inundación. ¿A qué me refiero? Entonces, cuando hay un tsunami, que en ese tsunami, además de mucha agua, hay mucho desperdicio, mucha ruptura, muchos coches por en medio. Bueno, pues yo tengo un poco esta sensación. Hay mucho ruido. Hay mucha gente que habla y no sabe de lo que habla. Hay mucho influencer de las altas capacidades intelectuales que en realidad no sabe. Entonces, cosas que yo pensaba y que llevo 30 años intentando que desaparezcan como tópicos, como mitos, como vuelven a resurgir, reflotan en ese tsunami, aparecen de nuevo y dices, pero bueno, no puede ser. Otra vez. No puede ser que todavía estemos en el mismo punto. Entonces... Eso me parece que es una oportunidad que hemos un poco desperdiciado, que en vez de ir hacia una visión científica de lo que es, hacia una visión basada en qué sabemos y cómo podemos cubrir las necesidades que tienen, pues no, volvemos a reflotar cosas que hace 30 años se sabe, y 50, que se sabe que no son ciertas, y ahí permanecen y una y otra vez y una y otra vez. Y eso me da la sensación de que un exceso de información no siempre es bueno. Vale. Los padres a veces vienen muy despistados, me dicen, es que no sabemos a quién creer. Y mi recomendación es ir a fuentes fiables, pero claro, no es fácil. Lo escuchamos, ¿eh? Vale, ahora me encajan cosas. ¿Sí? Yo creo, claro, te estoy escuchando y digo, vale, seguimos escuchando mitos todavía. Digo, ojo, si existen las redes, existe tanta información, pero claro, con un exceso puede ser que ya al final nos genere confusión. Sí. Y sobre todo gente que, a veces no es tanto lo que dices, sino cómo llega. Y si hay alguien que, por lo que sea, por su capacidad de comunicación o por sus influencias o por lo que sea, genera mucho ruido, es una fake news. Es tal cual, es una noticia falsa, pero se queda ahí. Y entonces hay muchos más que van a ir replicándola. Entonces te vuelves a encontrar con cosas que dices, pero bueno, vamos a ver, yo pensaba que ya lo habíamos superado, pues no. Pero bueno, esto no ocurre solo en España, ¿eh? Esto es un fenómeno mundial, que sí, incluso hay alguna publicación científica al respecto en una publicación americana muy conocida, que es Gifted Child Quarterly. Han hecho 2 trabajos sobre eso, sobre mitos, y fue muy curioso porque en el segundo de ellos, que no tendrá más de unos 10 años, que se publicó más o menos, encontraron más mitos de los que había en la primera publicación, que era como 15 años antes. O sea, no solamente habían sobrevivido los que estaban, sino que se habían creado de nuevos. Dices, bueno, pues para eso lo único que podemos hacer es seguir informando con rigurosidad, con calidad e intentar combatirlo así. No hay otra manera. Yo creo también, aparte de humildad, nosotros decimos que seguimos aprendiendo todos los días. Por supuesto. Todos los días me dices, sois expertos. Le dije, a ver, seguimos aprendiendo. Es que yo creo que lo que define a un experto es el darse cuenta de todo lo que no sabe. Vale, humildad, ¿no? Decir, si todos los días aprendemos, que te he contado ahora un caso que tenemos, es todos los días. Mira, Isaac Newton tiene una frase muy bonita que decía, lo que sabemos es una gota y lo que desconocemos un océano. Totalmente. Entonces, quien no sea consciente de eso, lo que va a hacer es equivocarse. Y encima con arrogancia, porque va a decir que lo sabe.
Entonces, Sí. hay que aprender, hay que desaprender en ocasiones, hay que volver a mirarte y decir, yo esto lo dije, Claro. pues no estaba del todo acertada. Sí. Además, te ocurrirá seguramente que todas esas personas que aparecen en tu vida, esos jóvenes, todos son maestros. Aprendes de todos ellos. Hombre, por supuesto, es que la Vale. primera fuente de observación, o sea, la primera fuente de Sí, sí. aprendizaje, perdón, es la observación. Claro. O sea, yo he aprendido muchísimo de los libros, he aprendido muchísimo Sí. de grandes personas que he tenido la suerte de conocer o de ir a sus charlas, etcétera. Sí. Pero la primera persona que te enseña sobre este tema es aquella que lo vive, que lo es. Entonces, mira, a mis alumnos, yo doy clases en psicología y doy precisamente una asignatura que va sobre este tema, sobre altas capacidades intelectuales. Aún recientemente, hace unos días, le decía, digo, mira, el primer instrumento que tenéis son vuestros ojos y vuestros oídos. O sea, la persona que está delante, verla, pero verla en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y escucharla. ¿Qué necesitas? ¿Cómo eres? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? Olvidaros lo que habéis aprendido, son las herramientas que vais a poder utilizar, pero como cualquier persona que tenga que reparar algo, lo primero es ver qué hay, qué ocurre. Entonces cojo el instrumento adecuado y no siempre será el mismo. Y a veces tendrás incluso que modelar un instrumento nuevo porque no se adapta a lo que tú tienes, ¿no? Entonces, ser observadores es básico y de esa observación nace el aprendizaje. Yo no soy igual que hace 20 años porque he conocido a muchísima gente, porque me han contado sus experiencias, porque yo puedo tener una idea de cómo es y después cada día, cada persona en singular me va limando y me va acotando y a mí sí me pasa, pero a mí no y a otro tampoco. Entonces, ciencia y observación van de la mano, es que son lo mismo, es la base. De todos esos maestros que han aparecido en tu vida, alguien que recuerdes, vamos, que lo llevas contigo. Yo creo que hay gente que pasa por tu vida y que lo llevas siempre contigo, que te haya hecho un clic. Dices, el maestro de todos los maestros. De chicos y chicas que han venido. Sí. Bueno, siempre hay alguien muy, muy especial. Hay muchos. El problema es que hay muchos. Muchos. Mira, yo recuerdo, como digo, a muchas personas, pero voy a hablar de dos casos en particular. Uno fue un niño. Era un niño que en aquel entonces debía tener pues unos 11, 12 años, tampoco lo recuerdo exactamente porque hace tiempo. Y esa persona lo que me habló fue un caso muy exitoso, era una persona que estaba fatal en la escuela, que realmente estaba sufriendo mucho, no tanto a nivel personal, por ejemplo, bullying, no me refiero a esto, me refiero a un sufrimiento de ¿qué hago yo aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me tienen que obligar a venir aquí, ¿no? Entonces, tuvimos que trabajar mucho con la escuela, tuvimos que trabajar mucho con la familia, pero lo que recuerdo de esa persona es una anécdota que a día de hoy todavía la cuento, que es que me dijo, mira, ¿a ti te ha picado alguna vez un mosquito? Esta anécdota, si alguien me conoce, a lo mejor incluso ya me la ha oído contar, porque la he incorporado mucho a mi discurso. Dice, ¿a ti te ha picado alguna vez un mosquito? Y digo, sí, por supuesto. Dice, ¿tú sabes la sensación que tienes? Fíjate, 11 años, 12 años, que cuando te rascas y cada vez como que te rascan. Y digo, sí, claro, por supuesto. Pues ahora imagínate que mi cerebro está lleno de picaduras. Dice, a mí me pica el cerebro. Y la única forma de superar ese picor, que él decía así, es aprendiendo, es pudiendo responder las preguntas. Y yo pensé, claro, yo me imaginaba, o sea, lo viví tanto, esa sensación de, ostras, sé que no debo, pero no puedo parar, esa sensación de necesidad. Sí. Y trasladada a un cerebro, dije, bueno, entiendo ahora cómo te sientes. O sea, para mí eso fue un momento en que entendí realmente la necesidad de muchos chicos y chicas de esa edad. Y el segundo caso que te quería comentar, que me viene, que si me pusiera a pensar media hora me vendría muchos tendrías más. casos, pero vamos. hay una mujer, persona adulta, y vino derivada de terapia. Ella iba a una psicóloga, o un psicólogo, no lo recuerdo, y llevaba muchos años. Y era una persona que había sufrido mucho. Y entonces vino. Y vino con una expectativa bajísima. Me traen, me envían, pero yo qué sé, yo no la veo. Claro, le hicimos pruebas, por supuesto, salió que sí. Y entonces, el día que le dimos los resultados, se puso a llorar. Y se puso a llorar y me dice, no, por favor, no pienses que estoy triste. Es solamente que empiezo. Pero estoy hablando que debía tener cerca de 40 años. No estamos hablando de una niña ni una adolescente. Dice, es que creo que por primera vez en mi vida me empiezo a ver cómo soy, me empiezo a entender cosas. Entonces me pareció
que aquello tan humilde que habíamos hecho, que bueno, que no deja de ser unas pruebas, unas observaciones, unas entrevistas, le había dado paz a una persona. Sí. Y no se me puede ocurrir cómo puedo, como psicóloga, aportar más al mundo que así, ¿no? Que ayudando a alguien en primera persona. Y con esa persona he seguido en contacto y bueno, hizo un clic. No le cambió la vida en el sentido de, bueno, voy a cambiar mi vida y darle... No, hombre, con casi 40 años el rumbo ya está un poco tomado, pero le dio paz mental, le dio autoestima, claro, le dio visión de, vale, no siempre ha sido culpa mía, no he sido yo la que estaba mal, la que estaba rota, ¿no? Entonces, bueno, las cosas que más me satisfizo es que al cabo de unos años años poquitos, a lo mejor un par de años, dejó la terapia con éxito. Entonces, que hubiera podido ser una candidata a estar toda su vida vinculada a una depresión o a un malestar existencial, y lo superó. Entonces, bueno, esos casos, sobre todo porque acontecieron en etapas tempranas, se quedaron muy grabados. Claro, después ha habido otros que han sido como un poco parecidos, que han venido después, pero esos dos entraron muy pronto en mi vida y de alguna manera... Sí, me hicieron un clic y me sirvieron para entender cosas que he podido aplicar después. Hablando de las mujeres, yo te conocí en un congreso en Madrid, te escuchamos, y te tengo que reconocer que desde entonces las familias que me están escuchando, que nos siguen además en las jornadas de puertas abiertas, en las charlas en las que tenemos oportunidad, saco el tema de las mujeres, porque nosotros teníamos nuestras sospechas, veíamos cosas, diferencia entre los chicos y las chicas, aquí en Jasón. Y pues esa sensación de que tienes, vale, quizás es nuestro, dudas, si es que, ¿no? La teoría, vale. Pero en ese momento que te escuchamos, yo, en mi caso, hice clic. Dije, es cierto lo que estamos viendo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia sigues viendo? Yo te escuché y quiero que te escuchen, entre chicos y chicas, y sobre todo en la edad adolescentes. Lo vemos también en las chiquititas en la Cueva del Talento con Olat. Pero en los adolescentes, ¿qué diferencias ves tú ahí? ¿Y qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que me impactó y nos sigue impactando a día de hoy? Bueno, ahí es que hay un tema de calado, de fondo, enorme. Porque claro, no estamos hablando... A ver, dentro de la alta capacidad intelectual hay muchos colectivos, microcolectivos que están mal atendidos. La doble excepcionalidad es uno de ellos. Sí. Pero claro, las mujeres hablas de la mitad de la población. No te estás refiriendo a un porcentaje pequeñito. Estás hablando de la mitad de la población. ¿Cómo es posible que no veamos el talento de nuestras niñas, de nuestras adolescentes? ¿Cómo es posible? Si están ahí. Mira, hay una frase que a mí me indigna enormemente, que tiene que ver con los chicos son listos, las chicas son estudiosas, trabajadoras. Sí, escuchamos mucho y nos molesta. Pero es que molesta sobre todo por lo que tiene también de, bueno, el que es listo y no quiere, cuando quiera se pone, pero claro, la que es trabajadora es una cuestión de esfuerzo, no de capacidad. Eso es una forma de minusvalorar el talento femenino enorme. Claro, yo creo que en el siglo XXI, que todavía siga pasando, esa invisibilización me parece increíble. Pero aún peor es el hecho de que a veces son las propias niñas que interiorizan tanto ese mensaje que se lo llegan a creer. Sí. Entonces, hay estudios muy chulos. Hay un estudio de hace muy poquito que se hizo un poquito, a lo mejor 5 o 6 años, que se hizo en Inglaterra, en donde demostraron que las niñas de 6 años, 6 años, cuando le pedían que se autovaloraran, se autopercibían menos capaces que sus compañeros. 6 años. ¿Qué significa eso? Significa que hay que empezar desde antes de que nazcan o desde que nacen, porque el mensaje está tan arraigado en nuestra sociedad que está ahí diciéndoles, bueno, sí, pero, sí, eres muy lista, pero primero sé buena niña, primero compórtate bien, primero sé guapa, primero... Entonces eso es un mensaje que está en todos lados. Yo, una cosa que hago en la universidad, tengo la suerte que hay un máster incluso que tengo una asignatura de máster que se llama Niñas y Adultas, Niñas y Mujeres con Altas Capacidades Intelectuales, en donde hablo de ello y comentamos, ¿no? ¿Dónde están las figuras de referencia de mujeres potentes? Y están todas en el ámbito, si acaso, artístico, pero a partir de ahí es que no hay.
No hay grandes científicas que conozcamos, ¿no? Ahora en literatura también hay un poco, pero no hay muchas. Ahora empieza, por ejemplo, a reconocerse el deporte femenino. Sí. Simplemente, pero se reconoce a años luz, sí, en cuanto a espectadores, en cuanto a nómina, en cuanto a divulgación, en cuanto a todo. Entonces estamos tan lejos en todos los campos que a estas niñas les estamos mandando el mensaje de, bueno, lo tuyo es el ámbito social, lo tuyo es el ámbito emotivo, lo tuyo es la familia, que sí. Y el cuidado, lo dijiste muy bien. Exactamente. De hecho, en la universidad, ¿qué observamos? ¿Cuáles son las carreras predominantemente elegidas por las chicas más inteligentes? Vale. Las biosanitarias. Enfermería, medicina. Bueno, medicina en estos momentos está colapsada por el 90%, el 80% son mujeres. Madre mía. El futuro de la medicina es eso. Si se entran en las ciencias, la biología antes que las matemáticas. O sea, siempre la pedagogía, la psicología, sí, sí, la educación en general. Entonces, ese enfoque de yo soy cuidadora, yo tengo que sostener la sociedad, y los hombres esa presión no la tienen. Aparte hay muchas otras, por ejemplo, las mujeres todavía, estas chicas que quieren entrar en ámbitos, todavía tienen ese plus de tengo que ser pionera. Mira, una amiga mía, su hija estudia ingeniería de coches, ¿cómo se llamaría? Sí, de automoción. De automoción, gracias. Y me comentaba, claro, está estudiando y creo que eran 63 chicos y ella. Claro, eso hace que como mujer tengas que tener además un plus, porque bueno, no es fácil estar en una clase donde eres la única chica con 63 chicos. Entonces, ese plus a los chicos no se les pide. Los chicos tienen que ser inteligentes, tienen que esforzarse, por supuesto, faltaría más, pero no tienen, por ejemplo, que tener esa dureza, no tienen que estar en solitario. Siempre ha habido alguien que antes hizo el camino por ellos. No tienen modelos en los que fijarse, modelos a los que acudir. Todas esas herramientas le faltan a las chicas. Y a las chicas, cuando tú ves... hay contextos muy curiosos. Por ejemplo, tú te vas a un aula y ellas siempre están impecables. Ellas siempre intentan ser guapas, ellas siempre intentan ser delgaditas, ellas siempre intentan ser correctas. Los chicos, esa presión, y eso que ha cambiado también, sí, en cierto punto, pero no llegan a tenerla. Entonces, claro, todo esto se traduce en niñas muy infravaloradas por el contexto en general, pero ellas también ocultándose e intentando mimetizarse unas con otras. Es algo social. Es algo intrínseco a una sociedad donde se ha apoyado un patriarcado real. O sea, ese patriarcado no se va a superar solamente con unas leyes que permitan ser iguales. Es algo que está en los chistes. O sea, cuando te dicen que una rubia es tonta, no existe un chiste sobre los rubios tontos, es sobre las mujeres, ¿no? Que, no sé, este tipo de mensaje está tan profundamente calado que va a costar mucho. Y yo lo que no esperaba, de verdad, ahora, que han pasado ya 25 años desde que hemos empezado este siglo, es que en las escuelas todavía ocurriera. Había una frase que decía que el siglo XXI sería femenino o no sería. Bueno, pues la realidad no está siendo así. En las escuelas yo estoy, sobre todo entre la gente adolescente, estoy viendo un retroceso importante que no me lo esperaba. O sea, otra vez prácticas, micromachismos, de nuevo pasos hacia atrás en muchos contextos, que es a mí me preocupa mucho, sinceramente. ¿Y en las casas, en las familias? Porque yo creo que la educación está en casa también, ¿no? Claro, pero es que las familias y la educación somos reflejo de lo mismo. O sea, entra por los ojos cuando ves una película, o cuando oyes una noticia, o lo que oyes en la calle, o a nivel más formal, pues la legislación, obviamente, pero está un poco en todos lados. Y la escuela no es más que una microsociedad. Ahí están de diferentes familias. Y entonces, bueno, ahora recientemente, por ejemplo, una amiga mía que está de orientadora y jefa de estudios en un colegio, me lo decía, bueno, hemos hecho un día por la mujer y ha habido una serie de familias que han dicho que sus hijos no participaban porque no estaban a favor. Digo, pero bueno, vamos a ver.
O sea, es como decir, no sé. O sea, yo siempre he pensado, ¿no? Los días tienen que existir, estos días especiales existen porque hay una necesidad. En el momento que esa necesidad desaparece, se va. Entonces yo ir a una persona, como me decía, de esa escuela, que le había dicho que no existía el Día del Hombre, digo, pero vamos a ver, ¿cómo podemos estar en ese punto todavía? O sea, no me puedes comparar la ausencia absoluta de... Porque además en estos días normalmente de lo que se habla, si no recuerdo mal, era el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Sí. En ese día lo que hacemos es rescatar a mujeres que han aportado y que nos hemos olvidado de ellas. Totalmente. O que se aprovecharon de su trabajo otros compañeros o incluso familiares. A los hombres eso no le ha pasado. Y si hay alguno que hay que rescatar, se le rescata también. Pero el hecho de no tener la necesidad es el hecho de que no exista ese día. Uh-huh. Entonces, algún día a lo mejor podríamos evitar hablar del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia porque todas fueran reconocidas, pero no estamos ahí. Entonces no podemos equiparar. Y las familias dicen, no quiero que ese día asista a esa charla. No. A mí eso me parece un retroceso y... Yo creo que ese Día de la Ciencia que has mencionado se está haciendo y que sepas que mi hija sí está estudiando ingeniería, que lo dijimos además en el congreso, que luego nos tocó salir a nosotros detrás, y le ayudó que el cole le llevó a una universidad a ese Día de la Ciencia y vino flipada. Claro. Y dijo, ya sé lo que quiero estudiar. Claro. Entonces, hasta hoy está con ello. Claro, es que es una manera de decirle, mira, no eres la única, ha habido mujeres brillantísimas siempre, otra cosa es que nos acordemos o que la historia lo haya hecho bien con ellas. Mira, te voy a contar una anécdota que no es exactamente la ciencia, pero que viene muy al caso, porque el otro día con mis alumnos precisamente hablábamos de personajes históricos. Yo le pedía, bueno, a ver, pensar esa persona que vosotros... Y uno de los que sale siempre es Mozart. Mozart siempre sale, ¿no? Sí. Es como un prodigio de la música, sí. Es alguien que, bueno, un genio al final, porque marcó un antes y un después. Y yo le dije, ¿vosotros sabíais que tenía una hermana? ¿Sabíais que era un prodigio de la música? O sea, no solamente es que no nos hayan permitido que haya quedado su música, porque esa chica en un momento dado, cuando era una adolescente, pues la comprometen y la sacan de la vida, ¿no? Uh-huh. De la música y la meten para casarse. No solamente es que hayamos perdido esa fuente, es que encima ni siquiera recordamos que existía. Entonces a mí me parece muy triste y como eso hay miles de anécdotas. Yo lo he vivido en mi entorno y comparto contigo. Cuando uno de los chicos ha decidido ir a estudiar fuera, todo ha sido, claro, ¿cómo no va a ir a estudiar fuera? Cuando la niña ha decidido irse a estudiar fuera, ha tenido que escuchar de todo. Sí. Aparte ahí la... Lo ha pasado mal, ¿eh? O claro. sea, sí sigue, sí. Comparto contigo, sí sigue habiendo diferencias. Además piensa que hay una capa más, que es la capa del miedo que te puede dar pues toda la parte de agresividad que existe muchas veces hacia las mujeres en el plano físico-sexual y que ya no tiene que ver con la alta capacidad, sino simplemente por nacer mujer. Sí. Que parece que hay unos permisos a determinados individuos que los cogen como propios y piensan que, bueno, que tú eres mercancía. Entonces, claro, yo lo entiendo. Una chica que a lo mejor pues a una edad un poco más temprana se tiene que ir o tal, aparte está ese miedo que un chico no tiene. Entonces tenemos que bregar con dobles excepcionalidades. No es verdad. No es una doble excepcionalidad ser mujer, es algo obviamente común de la mitad de la población, pero sí es verdad que es una doble capa de presión. Nosotros lo vemos en Jasón, son muchos los casos, mujeres muy inteligentes y además que son muy guapas. Y lo ven como un pequeño problema. Bueno, para ellas es un gran problema, ¿vale? Digo, pero si eres preciosa, me dice ella, pues eso es un problema. Sí. Lista y guapa. Sí, porque es como, deja de mirar mis pechos, mira mi cerebro. Lo dicen muchas. ¿Algunos han molestado en mirar lo que hay dentro? Pues muchos lo miran adolescentes pues indignadas. Así. Pues es así. Pero eso es una visión social de la mujer en general, ¿no? Sí. De cuánto vales en función de tu belleza más que de tu capacidad. Uh-huh. Es una presión importante que tienen que superar. Por eso es importante apoyarlas, por eso es importante que desde pequeñas no se trata ni de consentir, ni de hacerlas creídas, nada por el estilo. No. Se trata de darles seguridad, confianza. Acompañamiento. Acompañamiento, perfecto. Emocional.
Y por eso las familias que te están escuchando yo creo que va a ser interesante. Y una cosa importantísima, si hay familias, yo le diría que busquen referentes femeninos y que si pueden, bueno, puede ser a través de libros, obviamente, puede ser a través de documentales, pero si existe la posibilidad, en persona, porque nada te abre más los ojos que otra mujer que a lo mejor pasó por una situación y te puede decir que, bueno, aquí estoy. O sea, a lo mejor me costó más que a otro, pero existe la posibilidad, ¿no? Existe la posibilidad de llegar, existe la posibilidad de demostrar lo que vales, y eso las empodera un poco. Para terminar, para mí, porque sé que ahora tienes otros eventos. Estoy muy a gusto, ¿eh? Ya lo sé, podría yo estar aquí hablando contigo, además tenemos muchas cosas en común. ¿Qué les dirías a esas familias? Vamos a aprovechar, ¿vale? Ese mensaje que les enviarías, ya que estás aquí, aprovechar que te están escuchando. Esa frase, ese mensaje que les cale, de verdad, ya sé que les está calando esta charla que estamos teniendo tú y yo, sobre mujer, temón, hemos abierto un melón, pero muy grande además, y que además, como mujeres además, nos afecta y lo vemos todos los días aquí. ¿Pero qué les dirías, Rosabel, que te están escuchando? En general, ¿no? Digamos. Sí, vamos a ver en general, venga. Pues bueno, yo le diría que lo primero que tienen que olvidarse es de los temores. A ver, tener altas capacidades intelectuales no es ni bueno ni malo, es una condición. Sí. Sus hijos e hijas son así. Entonces empecemos por conocer eso e intentemos después crear un contexto que apoye esa capacidad que tienen y que les abra puertas y le habla. Pero que no empiecen asustados. Que no empiecen asustados porque eso no es ni una maldición, ni un problema per se, ni nada. Lo que puede llegar a ser un problema es, y esto es cierto, que no exista esa respuesta. Pero tú no te puedes enfrentar a esa ausencia de respuesta con miedo. Lo que tienes que hacer es enfrentarte con valentía y decir, bueno, si tú no le estás dando a mi hijo o a mi hija lo que necesita, buscaré o la manera de que alguien se lo dé, ya sea en otra escuela, ya sea con extracurriculares, ya sea yo mismo en casa, que les ofrezca ese plus que necesitan. Pero no me voy a enfrentar con miedo, no voy a decir... Me da muchísima pena ver a padres que vienen a mi consulta, por ejemplo, y se sientan y me dicen, es que yo ojalá no hubiera tenido... Digo, no. Esa palabra, no, esa frase. ojalá no. O sea, tú tienes delante a alguien con una potencialidad, con unas posibilidades de explorar la vida, de llegar a cosas increíbles. Sí. Así que vamos a luchar para que las aproveche. Yo no creo que tengamos que patologizar totalmente las altas capacidades porque no lo son. Es una condición, y es una condición que, si me apuras, puede llevarles a muchísima felicidad en el futuro. Que ojalá todo el mundo lo entendiera, que ojalá en la escuela nos diera una respuesta fantástica. Bueno, pues si no la hay, la buscaremos. Pero que empiecen por quitarse ese miedo. Yo, de hecho, te diría que es lo primero que trabajo con ellos. Bueno, ¿qué te preocupa? ¿Qué te pone nervioso? Y desmontar ideas, ¿no? Es que nunca van a poder ser felices, es que nunca van a poder tener amigos. No es verdad. O sea, hay gente tremendamente feliz y hay gente muy, muy infeliz que no tiene altas capacidades. O sea, no va implícito. Lo que sí es verdad es que necesita una red de apoyo, y esa red, la familia es la primera que tiene que conseguirla y tiene que luchar por ello. Entonces, ánimo, fuerza y a por todas, que es lo que digo, es una condición de tu hijo o tu hija, y lo que tienes que hacer es apoyarlo hasta el final. Yo creo que ese mensaje valdría para todas las toda la diversidad. Claro, es más, es que si me apuras va para todas las personas. ¿Todas? O sea, cada uno tenemos nuestras características, efectivamente. Entonces, descubrir cuáles son y darles la mejor salida posible, es que la diversidad es preciosa. ¿A que sí? Sí. Mil gracias. No, gracias a vosotros. Por estar hoy aquí. Vamos a disfrutar un montón hoy. Bueno, contigo. Creo que sí. Si me permites, voy a aprovechar e invitarles a todos que, si no conocen mi podcast, que antes lo has mencionado, muchas gracias, que se llama Con Talento y Compañía, lo pueden encontrar en Spotify y en iVoox están también, que les invito a que lo escuchen porque, bueno, creo que puede ser un recurso a veces fácil, de esto que te pones en el coche mientras vas a algún lado, y ahí pueden seguir aprendiendo, que es un campo maravilloso. Les vas a dar mucha paz. Bueno, que eso es lo que nos dicen muchas familias de Madrid, pasan mucho tiempo en el coche. Entonces me dice,
o sea, escuchar a otra gente en momentos de que te vas a trabajar, que vas preocupado muchas veces, no sé si lo estoy haciendo bien, pues yo creo que el escucharte les va a dar mucha, mucha paz. Bueno, pues estupendo. Con eso me doy más que pagada. Gracias. Gracias a vosotros, sin duda alguna.